Vamos a iniciar este día estudiando el Salmo capítulo 64. Aquí no me quiero detener específicamente revisando cada versículo, sino más bien quiero el día de hoy dar como que aterrizar un poquito todo lo que estaba pasando David en este momento. Y quiero hacerlo porque quiero dirigir la enseñanza para todas esas personas que están cansadas, que están eh, en una situación de que ya te sientes harta, que te sientes desmotivada, porque es algo que me ha estado pasando últimamente. Es algo que también he visto aquí o sea, como en general, ¿no? O sea, que he visto en general. Ha habido personas que también ha platicado conmigo, que he tenido esa oportunidad de platicar y que está así, que pasa así, que llega un momento en el cual dices, ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo más. Si tú lees o hemos venido estando leyendo los salmos, o sea, si realmente has tenido esa oportunidad de abrir tu Biblia, de leer los salmos, podrás ver cómo David llegaba a un momento en donde dice, Señor, por favor, ayúdame. Tú ves cuántos salmos hacía David hablándole a Dios, pidiéndole que Dios fuera el que lo ayudara, que lo sustentara, que si es que Señor, mira cómo vienen en contra mía y yo no les he hecho nada. Aquí David la primera parte que dice, y me llama mucho la atención porque dice, oh Dios, escucha mi queja. Mucho se nos ha dicho, mucho hemos escuchado, mucho hemos hablado de que no te quejes, no llegues con quejas, no hables, no te... Y sí, es cierto, no debemos de tener una actitud de queja. Pero aquí vuelvo a ver lo mismo que no sé si sea algo personal. Me encantaría que me lo dijeran en los comentarios, que me dijeran, leeran un comentario por ahí. No sé si sea algo que Dios esté hablando solamente a mí, de ser transparente, de tener la confianza, de hablar delante de Dios. Porque vuelvo aquí a lo mismo y me dirige la enseñanza a lo mismo, a poder hablar delante de Dios. Y por ejemplo, aquí que dice el salmista, escucha mi queja. ¿Cómo tenía el salmista esa confianza para decirle, yo sé que lo que te estoy hablando ya es queja, porque ya no puedo más? ¿Has estado en ese momento? ¿Has estado en esa situación? ¿Has estado en ese sentimiento de que dices, es que de verdad estoy tratando, hago lo bueno, estoy tratando de servir a Dios? Y no hablo de servir en un ministerio o dentro de, o sea, haciendo algo que sabes que es específicamente para Dios, sino de servir a Dios es porque lo sirves siempre con tu vida, porque siempre estás con esta actitud de decir, Señor, sé que todo lo que hago en mi vida es para servirte. Porque a veces cuando dices es que servir a Dios, lo encasillas en servir a Dios dentro de la iglesia o servir a Dios en un ministerio y no va la vida así. La vida debería de ser una actitud de servicio constante a Dios, porque sabes que si estás lavando los trastes y estás ordenando tu casa, estás sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios vive en esa casa. A lo mejor no Dios ensucia un traste de comida, pero tú lo haces por amor, tú lo haces por tener un lugar limpio, lo haces por tener un lugar ordenado, lo haces por servir a tu familia. Y cuando tú sirves a tu familia, estás sirviendo a Dios. Si trabajas no sé, vendiendo algo en especial, tú das una buena atención al cliente porque sabes que estás dejando en alto el nombre de Dios. Pero cuando llegas tú a ese trabajo, a ese servicio y dices, híjole, pero es que nadie me lo agradece, pero es que yo trato bien a las personas en mi servicio al cliente porque sé que estoy sirviendo a Dios y esas personas son súper groseras y me maltratan. Si estás tú sirviendo en general, no sé, es que, por ejemplo, si eres enfermera y estás sirviendo a los pacientes y de repente se portan súper groseros y los familiares no recibes apoyo. ¿Sí me entiendes? Ese es el servicio a Dios.
Toda nuestra vida es servicio a Dios. Entonces llega el momento en que te desgastas, llega el momento en que te cansas, llega el momento en que te frustras. Porque dices, Señor, tú sabes que estoy tratando de hacerlo mejor. Y la gente es malagradecida y la gente es grosera. Si tú te fijas en los salmos, si tú ves los salmos, la mayoría habla de eso. Habla de un corazón rendido, habla de un corazón que dice, Señor, ya no puedo más. Y este salmo no es la excepción. Le está diciendo a Dios cómo es que son las personas con Él, cómo es que sus enemigos están actuando con Él, cómo es que hablan en contra de Él, cómo es que se portan en contra de Él. Y yo creo que tú y yo hemos estado en situaciones muy parecidas y son situaciones que te desgastan el alma. Son situaciones en que te hacen que tu ánimo desfallezca, que digas, ya no quiero más. Y aquí el salmista nos deja ver esta parte. Yo no sé si tú estás en una situación así. Sabemos en general, y te lo pongo muy entre comillas, que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para Dios. Que nuestros ojos no tienen que estar puestos en las personas, que no debemos de dejar que las personas nos digan cuánto valemos, que no dejemos que las personas nos digan si somos suficientes o no, pero seamos honestas. Eso pasa. Tenemos la conciencia de que todo lo hacemos para Dios, pero nos duele cuando las cosas no salen. Cuando estás esforzándote y lo estás haciendo lo mejor que puedes y cuando das un buen servicio al cliente y, o sea, por darte ese ejemplo, ¿no? Para volver a este trabajo que fue un servicio al cliente. Y te estás desgastando y lo estás haciendo lo mejor que puedes y lejos de decir, ah, pues gracias, llegan con su mala actitud, enojados y desquitan el mal día que están pasando contigo. Cuando tú estás con una buena actitud, cuando tú estás con unas ganas de servicio porque has entendido que lo que haces es para Dios. Es imposible que no te desmotives. Es imposible que cuando sabes que tu valor viene de Dios, pero la gente o las personas que están en autoridad eh, te hacen sentir que no eres suficiente, te menosprecian, te hacen a un lado, no te toman en cuenta. Es imposible que no te sientas menospreciado, rechazado, minimizado, aunque tú sabes que tu valor debe de estar en Dios. Es difícil hacerlo cuando estás pasando por una situación así. Pero aquí es cuando tenemos que aferrarnos a la palabra. Es cuando debemos de aprovechar este tiempo. Siempre les digo, cuando me ha tocado dar alguna consejería o hemos platicado o hay alguna situación difícil por la que pasa el ser humano, siempre les digo, ¿sabes qué? No dejes que esta situación difícil en tu vida pase desapercibida, no la desaproveches. Y algunos se extrañan y dicen, ay, ¿cómo voy a aprovechar esto? Pero sí podemos aprovecharlo, porque ¿sabes qué? Cuando pasas por una situación así, tú puedes quedarte en ese lugar en donde te quejas, en donde te sientes menos, en donde sí, definitivamente, te digo, cuesta mucho trabajo y se llega a volver imposible no sentirte así. Pero puedes quedarte hasta ahí o puedes ir un paso más allá y decir, ¿sabes qué, Señor? Estoy en una situación en donde me siento desmotivada, donde me siento cansada, donde me siento que no valgo, que no soy suficiente, donde pon ahí la situación en la que tú te sientes o te has sentido. Y entonces decirle, pero ¿sabes qué? Quiero aprovechar este momento, quiero aprovechar este tiempo para conocerte más, para que verdaderamente en este punto donde siento que lo que hago nadie lo reconoce y nadie lo ve, que en este punto yo pueda ver como tú sí lo ves.
Pero el que tú te pongas en esa actitud de decir, yo quiero ver que tú sí lo ves, es estar atenta, es estar atento, porque Dios te va a demostrar que sí te ve. Pero si tú no estás atento a eso, entonces puedes pasar desapercibido. Por eso digo, si estás en un momento de tribulación, si estás en un momento de prueba, si estás en un momento de desaprobación, si estás en cualquier momento, si estás pasando por una situación difícil, aprovechalo. Aprovechalo para que no salgas de esa situación sin haber pasado el examen. Con Dios es así. No sé si lo has notado, pero con Dios es una prueba constante. Me acuerdo hace muchos años, estaba yo de novia con mi esposo y vimos una película con Robert De Niro y no me acuerdo el otro, Colin Farrell, con Robert De Niro y Colin Farrell. Y era un chavo que quería entrar a una parte de la policía, pero era como algo secreto, como estos como que se infiltran, una cosa así, pero era una élite de en la policía. Y me quedó tan grabada esa película y yo después ahora lo veo porque me quedó tan grabada, porque ya Dios estaba hablando a mi vida desde ese momento que no lo entendía. Pero en esa película le decía Robert De Niro, que era él, no es cierto, no era Robert De Niro, era Al Pacino. Le decía Al Pacino a Colin Farrell, todo es una prueba. Porque él llegaba a su casa y parecía que todo estaba normal, pero lo estaban probando para ver si iba a poder aguantar el trabajo y para ver si era digno de confianza. Y sabes, con Dios en esta vida es lo mismo. Todo es una prueba. ¿Y sabes qué es lo que pasa? La parte buena, pero a veces la parte no tan buena, es de que si no pasas la prueba, no te preocupes. Hay otra oportunidad. Pero ¿sabes qué? Que esa oportunidad la vas a tener una, dos, tres, cuatro, cinco veces, hasta que pases la prueba. Porque lo podemos ver en el desierto. Cuando en el Éxodo, ¿cuántas generaciones se la pasaron dándole vuelta a la montaña porque no entendían? Y hasta cuántas generaciones pudieron realmente ir y tomar la tierra prometida. Así pasa en nuestras vidas. Muchas veces nos las pasamos dándole vueltas a la misma prueba, en la misma situación, porque no aprovechas el tiempo de prueba. Así que aquí podemos ver en los salmos y tenemos 150 salmos en donde vas a poder ver a David dándole vueltas y dándole mostrando ese corazón dispuesto para ser transformado, aprovechando el tiempo en donde David estaba siendo lastimado, molestado, donde ya David se sentía frustrado, donde sentía que ya no iba a poder llegar, donde estaba la prueba, donde él había sido ungido para ser rey, pero donde parecía que la promesa estaba tan lejos. Y déjame decirte algo, en Cristo todos hemos sido ungidos para ser reyes, en tu área, no en la misma área. Por eso lo importante es conocer nuestro propósito. Cada uno de nosotros hemos sido ungidos para ser reyes en el área de tu vida, en ese propósito único y preciso que tienes tú y que tengo yo. Así que sé que todos en algún momento, todas, seamos conscientes o no, estamos pasando una prueba. A veces hay unas más tranquilas, hay unas más fuertes, hay unas más pesadas, hay unas que se repiten y que dices, Dios mío, otra vez con lo mismo. Es que ¿por qué me siento así? Y te das cuenta que no importa el lugar, no importa las personas, no importa, la situación está dentro de ti. Y eso, ¿sabes qué? Sin importar el si está la prueba chiquita, el si está la prueba afuera, el si está la prueba dentro de ti,
Él sí está a la prueba en la casa. Él sí está a la prueba con otra persona con la que te cuesta trabajo o con otra persona con la cual estás lidiando con una enfermedad o con una circunstancia que no depende de ti. Sin importar la prueba, sin importar el momento, hay que aprovechar. Hay que decir, Señor, que no salga yo de esta prueba sin haberlo comprendido. Así que aprovecha si estás en una situación así. Si estás desgastada, si estás sin ánimos, es el momento de aprovechar y darnos cuenta de en dónde estás poniendo tus ojos. Porque si estás poniendo tus ojos en que los demás te lo agradezcan, si estás poniendo tus ojos en que los demás te den tu valor, si estás poniendo en tus ojos en que los demás se den cuenta que estás cansada y que necesitas un break, si estás poniendo tu prueba en que, no sé, espero haber llegado al punto, espero que esté, que esté aterrizando esta enseñanza. Porque ahora que leas el capítulo 64, vas a poder ver la emoción del salmista, vas a poder darte cuenta de cómo David estaba en un punto en donde decía, ¿sabes qué, Señor? Ya. Pero mira cómo cierra este capítulo 64 de Salmos. Y es con lo que me quiero quedar. A partir del versículo 7, David empieza a recordarse a sí mismo que Dios va a tomar con justicia, de que Dios no está indiferente a lo que está pasando. Dios no es indiferente a lo que tú pasas y lo que yo paso. Dios está viendo porque quiere fortalecer tu carácter, porque quiere que te des cuenta, porque muchas veces nosotros es fácil decirle, Señor, pon el curita aquí y ya. Pero Dios sabe que ese curita no te va a limpiar por dentro. Y Dios quiere que tú estés atenta y que yo esté atenta, porque hay algo más allá. Nosotros podemos ver la puntita del iceberg, pero va mucho más allá. Me quiero quedar con el último versículo, que es el versículo 10. Y dice, los justos se alegrarán en el Señor, y en Él encontrarán refugio, y los que hacen lo correcto lo alabarán. Ponte en este lugar, pon tu nombre en este lugar. Y di, yo me alegraré en el Señor, porque en ti encuentro refugio. No dejes a la palabra que nada más sea general, hazla personal. Por eso es que cambio esta parte. Ya no digo los justos se alegrarán en el Señor, porque en Él encuentran refugio. Yo lo hago personal. Yo encontraré refugio en el Señor. Y que el día de hoy puedas darte cuenta si estás en una situación así, si has pasado por una situación así, y que el día de hoy pongas tu confianza, tu esperanza, y que encuentres que verdaderamente en Dios hay un refugio. Para crecer, eso es lo que aprendo.